y comercial. Yo creo que realmente hay que tener las tres variables, ¿sí? Y analizarla de tal forma en conjunto que funcione. Y yo creo que ese ha sido como el camino que hemos tomado en todos los proyectos que estamos haciendo. Y por esa razón, pues yo ahorita tengo un proyecto también en Santa Marta con una rotación súper interesante. Estábamos vendiendo alrededor de 15 a 20 unidades al mes. Y fue un proyecto que Así también es, hicimos con Simón. Y así inclusive fue es. muy arriesgado porque es un proyecto con una arquitectura bastante arriesgada. Nosotros, pues, parte de lo que más nos mueve en el negocio, y Simón lo sabe, que eso siempre es nuestro tema de ver los proyectos, porque Simón, pues, es bastante ingeniero y es ingeniero y le apuesta mucho a los números y al tema. A nosotros nos encanta el tema del diseño. Entonces le apostamos siempre a un producto distinto, y cuando lanzamos el proyecto nuevo que tenemos, el proyecto que actualmente tenemos en Santa Marta, pues todo el mundo nos decía, están locos, que les vaya a dar el costo, que le vaya a dar los números, que le vaya a dar, ¿se acuerda, Simón? Sí, sí, sí. Y yo Eso es creo así, que Juan. la base de que los proyectos se vendan rápido, de que las cosas se vendan bien, son las tres: un tema técnico, financiero, ¿sí? Y comercial. Y comercial es como la base y el corazón de que los negocios funcionen. De acuerdo, así es. Y en eso sí quiero rescatar, hay un tema que es importante aclarar. Diego nos dice, es importante aclarar que se envió como proyecto BIS por el precio, y es que realmente en Colombia lo único que establece que sea interés social es el precio, ¿cierto? Pero las características corresponden a apartasuites turísticas, eso es 100% cierto. Punta Gaira, que fue el primer proyecto que se vendió, eso parece un hotel. Parece un hotel, es impresionante, es perfecto. Es decir, a mí, yo lo veo pues con las fotos que me envía Juan, incluso hace poco estuve en Santa Marta, lo visitamos y tiene un lobby impresionante, unas zonas comunes tremendas, el último piso tiene una piscina, mejor dicho, y así lo estructuramos. El desarrollo y el concepto era que alguien sintiera que estuviera en un hotel. Eso es completamente cierto. Digamos que continuando con la línea de la que hablábamos de que se arrancó desde cero, Juan siempre tiene una mentalidad gigante. Gigante es que él, yo creo que es una persona, incluso la balanza entre Juan y Héctor es que Héctor es más financiero, más racional y demás, pero Juan tiene una mentalidad mucho más ambiciosa en el buen sentido de la palabra. Y les hago, digamos, un punto, y es que cuando comenzamos a trabajar juntos, comenzamos a hacer las reuniones de coordinación con los arquitectos, con los ingenieros, con los del lote, con los inversionistas y demás, nos reuníamos en lo que en ese momento era un coworking pagando una oficina por horas. Después, el tamaño de la oficina ya era alquilada y tenía un tamaño donde había un escritorio y eran 6 puestos de trabajo. Después En ya una sola habían mesa, en una sola mesa. De ahí ya eran ¿cuántos metros en la 127, Juan? como 82 metros, Ya eran 82 metros y ahorita están en ¿cuántos metros tienen ahí en el North Point? como Como, 360. bueno, mejor dicho, una cosa gigante. Es decir, es una empresa berraca, exitosos y siempre deseándoles lo mejor. Pero lo siguiente es, el primer proyecto que hicieron, que fue Punta Gaira, en ventas Punta Gaira, cuando lo estructuramos, tenía alrededor de 12.000 millones de pesos en ventas. Sí, señor. Cuando arrancamos, hoy en ventas Guaira, que es el siguiente proyecto al que además le apuntaron de entrada, arrancaron con un proyecto que es de 12.000 millones de pesos, que es un tamaño importante para un proyecto. No les dio temor arrancar con eso. Obviamente ellos, pues siendo empresarios, entendían y tenían muchas puertas abiertas con los bancos y con inversionistas y demás, que eso es importante aclarar. Y además cuando se presentaron al banco tenían un constructor aliado para arrancar. Ahorita ya lo están haciendo pues solo 50, no todo el tiempo está a la mano de otros. Pero en volumen de ventas, Juan, ¿cuánto suma Guaira hoy en día? Que es el siguiente proyecto al que siguieron, noventa al y que siete millones. 197.000 millones de pesos, para que se hagan una idea del tamaño de la mentalidad de estos personajes. Y que digamos que es un proyecto que es una realidad. Acá tienen, ustedes se meten en la página de Wire, es un proyecto impresionantemente bien elaborado. Eh, y allá iba con lo siguiente, ellos han sabido leer muy bien el mercado en el sentido que se dieron cuenta al vender Punta Gaira que había un mercado sin atender, que ya no eran las áreas tan pequeñas ni los tickets tan pequeños, sino un poco más de lujo. Digamos que entendieron el mercado a tal punto que los tickets ya de Guaira tiene, digamos que apartamentos desde los 200, y ahí sí hágale un poquito más de publicidad, Juan, al proyecto, porque yo sé usted que Nosotros, constantemente el proyecto tiene valorización, pero claro, cuéntenos un inclusive poquito más de es Guaira. un proyecto de 15 pisos donde tenemos dos plataformas comerciales, tenemos 29 locales que ya los vendimos todos. Torre 1 ya la vendimos todo, Torre 2 vamos en el 60%, ya vamos a llegar a punto de equilibrio y la lanzamos este año. Ya vamos a iniciar obra
de la mano, pues cuando hicimos la convocatoria para la construcción se presentaron muchos constructores. Ahorita dejamos 3 en la balanza y estamos en la definición de con quién vamos a trabajar. Realmente el proyecto pues ha sido un proyecto que se lanzó en pandemia. Nosotros lanzamos el proyecto en el 2020, un año donde casi no vendimos, realmente fue bastante duro ese año, pero 2021 se reactivó y el proyecto cogió muchísima fuerza y empezamos a volvernos casi un ícono en el tema por el diseño del proyecto. Actualmente inclusive el lote al lado ya lo compramos, vamos a desarrollar otro proyecto. Entonces, pues yo creo que ese proyecto ha sido muy bendecido y nos ha ido bastante bien. Así es, Juan. Otra pregunta que yo sé que usted, digamos que es muy estratega en el tema financiero, en el sentido de buscar siempre aliados, entendiendo que obviamente para poder crecer hay que apalancarse. ¿Cuál Sí, cree señor. usted que puede ser, digamos que una muy buena recomendación eh, para las personas que están acá, para, digamos que, poder convencer a los inversionistas de apoyarlos en sacar un proyecto adelante? Yo creo que es entender que uno está, o sea, cuando uno tiene un buen producto y cuando tiene un buen proyecto y está convencido de lo que tiene, yo creo que uno lo logra vender, porque uno logra transmitirle al inversionista lo que uno quiere hacer, ¿sí? Y es parte de nosotros realmente, Simón sabe que muchos de los inversionistas que empezaron con nosotros siguen con nosotros, porque realmente es como volverlos un aliado, a pesar del tiempo y más con la situación actual, son el salvavidas que uno tiene para poder seguir desarrollando proyectos. Eso es cierto. Digamos que Juan, pues sí, algo que los caracteriza a ellos es que casi que no los inversionistas que iniciaron ahí todavía están y antes se van uniendo y ellos mismos son los que le van dando como el voz a voz. Y pues obviamente el hecho de tener una empresa estructurada, pensar como empresarios, creo que es un tema que vale la pena rescatar. Muchas veces se inicia un proyecto pensando en solo hacer un proyecto y se olvida tal vez de la importancia de generar empleo y continuidad y dar el respaldo de que no simplemente se hace un proyecto por hacer, sino que detrás de eso se procura hacer empresa, que es lo que finalmente las marcas, las empresas son las que están detrás y que van creciendo de la mano de los inversionistas. Juan, desde el punto de vista entonces de Guaira en tickets, ¿cómo fue el salto? ¿Cómo fue el cambio? Porque en Guaira también hay unos tickets de unos apartamentos VIP, hay unos apartamentos que comienzan como en 200 y pedazos de millones, pero hay otros apartamentos mucho más grandes que han tenido incluso una rotación bien interesante. Entonces, ¿cómo es el hecho de que uno tiene que terminar de entender el mercado para poder, digamos que, no sesgarse a que simplemente el ticket más barato necesariamente sea el que más rote? Sí, realmente Guaira tiene un tema bastante interesante y es que tenemos apartamentos desde 100, empezamos en 150 millones de pesos y tengo apartamentos de 1.400 millones de pesos. Y hemos tenido rotación en todo tipo de apartamentos, inclusive ahorita en Torre 2 empezamos a aprender un poco más del mercado, de qué está buscando el cliente que quiere llegar a Santa Marta, el tipo de cliente al que le hemos venido apuntando, que también es bastante diverso. Tenemos cliente nacional, tenemos cliente local, tenemos mucho cliente internacional, que ha sido un mercado que hemos venido explorando y nos ha ido bastante bien. Inclusive yo le puedo garantizar que actualmente el porcentaje de clientes internacionales viene siendo alrededor de un 35%, que eso pues es un nicho de mercado bastante bueno, eh, y que ha complementado bastante las ventas en este momento. Pero yo creo que es entender la necesidad de cada cliente, es como ir entendiendo un poco cómo se va moviendo el mercado y pues ya teniendo varias ventas en la misma ciudad, uno va entendiendo un poco más y va adaptando los proyectos a eso. Y también es como perder un poco el miedo de que a veces las unidades de mayor valor no se venden, porque es parte de lo que muchos de los constructores piensan, pero no con clientes que tenemos internacionales, son los clientes que compran apartamentos superiores a los 5 millones de pesos. Listo. Muy bien, muy bien. Yo sé que Juan de pronto en este momento puede estar pasando por un punto que no tenga tan buena señal. Ahí a lo último lo estamos sintiendo un poquito entrecortados. Eh, Juan, ¿me escucha? Yo lo escucho bien. Ah, listo. Creo que algo ocurrió con el micrófono o con el audífono, porque de pronto Es la se señal.
Listo, muy bien. Mientras tanto, mientras volvemos a recuperar a Juan, no sé, Álvaro, si entonces hacemos un recuerdo de lo que vamos a ver en el workshop el sábado y el domingo, la diferencia entre lo que vamos a trabajar el sábado y el domingo, para complementar un poquito de dudas alrededor de eso con Juan Pablo. ¿Le parece, Álvaro? Listo, de una. Bueno, dame un momentico, bien. No, pues primero saludarlos a todos. Buenas noches, no había tenido la oportunidad de saludarlos. Buenas noches, qué chévere verlos conectados mientras Juan regresa. Preguntarles si ya se inscribieron al workshop, si ya se inscribieron a la experiencia VIP, que No, realmente vale mucho la pena. Entonces, quería tal, Carlos. recordarles pues que vamos a tener, Juan creo que sigue hablando, yo creo que Juan no Juan. escucha. Sí, yo los escucho. Listo, perfecto, Juan. Te Ok. recuperamos acá. Listo, de una. Sí, perfecto. ¿Tenés oportunidad de encender nuevamente la cámara? Sí, señor. Perfecto. Ahora sí te Ok. escuchamos mucho mejor. Maravilloso. Qué pena con todos ustedes, pero es que veníamos viajando y realmente el tráfico está terrible. Sí, fresco, Juan. Tranquilo que antes de verdad, muchas gracias. No tener la oportunidad de agradecerle pues por el tiempo y por supuesto por la disposición. No, nada, Simón, para eso estamos. Muchas gracias, Juan. Bueno, Juan, hemos hablado de las cosas bacanas que han pasado, de las bendiciones que ha tenido la empresa, del éxito de ustedes, de la berraquera que tienen, de los proyectos que tienen, pero también a mí me gusta hablar un poco de las dificultades que se presentan pues como empresario y quisiera que usted nos contara de pronto qué es lo más complejo que tiene el negocio inmobiliario y pues en general el hecho de trabajar y hacer empresa, que ese tipo de cosas se presentan creo yo que todos los días Ok. y también un poco no, iniciemos con eso, ¿qué es lo más complejo? No, yo creo que son muchas cosas. Yo creo que estamos en un país donde hacer empresa no es fácil. Yo creo que las entidades no son fáciles. Entonces, es la unión de muchos factores. Todos los días hay que salir a buscar cómo replantear la nómina, y más en el negocio inmobiliario donde nuestros ingresos pues no son constantes y no son mensuales, sino casi que tú empiezas a ver ingresos es cuando terminas las obras. Sí, Entonces, es un tema de apalancamiento diario y son proyectos a muy largo plazo. Entonces, yo creo que la parte más compleja es tratar de sostener la infraestructura dentro de las compañías. Inclusive decimos, siempre me decía Juan, no se deje subir tanto en nóminas, no vaya a dejar subir las nóminas, sí, porque es una parte compleja, pero pues yo hago un también paréntesis ahí Juan tiene como para uno que rescatar. llegar como a encontrar cierto equilibrio entre tengo que tener gente buena que tiene un costo para poder, porque ese es el corazón de la compañía. Yo creo que Sí. Sí, yo ahí mientras de pronto sí, lo recuperamos escucho, a Simón. Juan. Listo, perfecto. No, lo que yo hago un paréntesis para rescatar mi reputación Aló. en el comentario, y es que la invitación que yo le hacía a Juan era que dentro de la nómina hay algunas actividades que pueden eventualmente tercerizarse eh, y Sí, otras que sí definitivamente hay que hacer in-house. Digamos que la empresa Break, desde mi punto de vista, una de sus fortalezas es su arquitectura y ellos tienen arquitectura in-house. Y ese era lo que yo le decía, Juan, uno puede contratar buenos arquitectos por fuera y le pagan por proyecto y ya, pero él insistió mucho en eso y esa es una de los diferenciales de valor de él, siento yo. Entonces, creo yo que él se radicó mucho a eso, además porque él le cogió mucho aprecio y yo no sé de dónde tiene un talento tremendo para corregir cosas de arquitectura y de diseño y le mete, creo yo que él es el que lidera el equipo de arquitectura a pesar de no ser arquitecto, obviamente con un arquitecto líder allá, pero él es prácticamente el que da muchas instrucciones allá en ese sentido. Y a lo que me refería yo con no dejar engrosar la nómina, no es que no pague bien a la gente, sino sobre todo de procurar entender que en este negocio, cuando uno tiene varios proyectos, la nómina debe ser flexible en ese sentido, ¿cierto? Es decir, que cada vez que uno contrata a una persona tenga conciencia de eso. sí, sí, señor. Así es. Juan,
¿Cuál ha sido, bueno, hay otro tema que él decía y es la cantidad de trámites que se tienen y la cantidad de entidades con las que se interactúa. Es un negocio demasiado transversal. Uno tiene que ver con la curaduría, con registro, con planeación, con los clientes, con el mercado, con permiso para vallas, mejor dicho, una cantidad de entidades, con las corporaciones de medio ambiente, con mil cosas. Y eso se resuelve, digamos que entendiendo los trámites que hay que hacer, entendiendo, digamos que las listas de chequeo y haciendo mucha gestión. ¿Cuál ha sido el trámite o digamos que la situación más compleja que ustedes se hayan enfrentado, Juan, y cómo lo resolvieron? Que recuerde pues en este momento. Salió. Creo yo que sí, sí, creo que Juan está ya terminando de estar en carretera, pero bueno, yo les cuento que ellos en algún momento tuvieron algunas dificultades con un impuesto que en Santa Marta existe, que es el impuesto de alineación urbana, pero asimismo también en Santa Marta existe una exención al impuesto de alineación urbana para la vivienda de interés social y la licencia en ese momento la tramitamos como licencia de interés social y en la alcaldía estaban empecinados en que a pesar que la licencia era de interés social, la iban a cobrar ese impuesto. Pues les cuento que estaban Juan y Héctor, a pesar de ser los gerentes, pues ya a pesar no, siendo los gerentes, antes digo yo que con mayor razón, siendo los gerentes de la empresa, estaban allá en la alcaldía todos los días haciendo el lobby para poder que los atendiera un funcionario y explicarles con argumentos y con razones y de la mano de un abogado por qué razón, yo también los apoyo un poco en eso, no se debía cobrar ese impuesto. Yo pues digamos que por poner un ejemplo que recuerdo de los que tuvimos que asumir. Había otro y es que, por ejemplo, en el lote en donde estaban, tenían servicios públicos habilitados y en el nuevo que compraron, donde sacaron Guaira, para que les habilitaran servicios públicos tenían que hacer un tramo de alcantarillado como, no sé, 600 o no sé cuántos metros más. Creo que Juan Pablo ya se conectó porque me está escribiendo que no le deja abrir el micrófono. Álvaro, llame, por favor, Ya, buscándolo. dame un momentico. Listo. Y ellos para habilitar el otro lote hicieron el esfuerzo y la gestión para poder así invertir en ese alcantarillado, para poder habilitar los servicios públicos del siguiente lote. Entonces son cosas que de visión, de Aló, no... ¿me ¿Qué, Juan, qué más? escuchas? No, no muy bien, sinceramente está como entrecortado. Pero yo acá estaba contando la historia también de lo del Yo no los alcantarillado que escucho. Entonces, no, espera, dame fresco, Juan, tranquilo. un segundo. Sí, realmente yo creo que los trámites del alcantarillado fueron trámites pues largos, nos tocó casi todos los días en la alcaldía, en las entidades, buscando la forma, inclusive cuando hicimos Punta Gaira, el hacerle entender planeación Juan, fresco, ¿no? Yo creo que vamos a silenciar a Juan porque la señal no nos está favoreciendo. Yo acá le voy a escribir que más bien cuando llegue a la casa con más calma nos acompañe, que vamos a ver. No fue muy fácil. Bueno, sí, ¿cómo hacemos para Rodearnos silenciar? de un grupo Un segundito. ahogado. Listo, no. No, Juan, yo digamos que acá ya, ahorita esperemos que él de pronto pueda conectarse para que le podamos hacer preguntas, que me parece bien interesante la historia de ellos. Son muy berracos, entonces me parece de pronto Álvaro, si compartes pantalla y digamos que intentamos unir lo que estábamos conversando con Juan del cómo él inició en este negocio junto con lo que vamos a ofrecer nosotros en el workshop del sábado y del domingo, ¿les parece? A mí me parece muy interesante por el hecho de que pues mucha gente, me incluyo cuando vamos a iniciar en este tema, pues decimos, no, yo no sé nada.
O sea, yo no sé nada o al menos no sé mucho de ciertos temas, de prefactibilidades, de parte administrativa, porque digamos en la universidad poco nada nos enseñan de eso. Entonces, pues a vos, ya vos te pregunto, Simón, ¿qué tan difícil es que uno aprenda? O sea, vos con la experiencia de Juan, ¿qué tan difícil es que alguien que no conoce el tema, o al menos alguien que no es ingeniero civil, que no es arquitecto, aprenda sobre gerencia de proyectos? Pues mira Álvaro, que hay un amigo que también hoy en día es socio de un par de proyectos que dice, es que si uno estando acá todos los días, levantándose todos los días a trabajar en este negocio, no aprendes porque realmente no estamos en nada. Es decir, es un tema de que si uno todos los días se levanta a caminar un poquito el camino donde uno quiere llegar, pues solo hay una ruta y es llegar allá. Lo importante es tener mucha constancia, mucha disciplina, avanzar un poquito todos los días. El poder de la constancia y la disciplina creo que tiene mucha influencia en ese sentido. Eh, entonces, como para ser muy concreto, yo creo que lo importante es avanzar, entender y pues la misma experiencia es la que lo va volviendo a uno diestro en el asunto, ¿cierto? Bien, pero cuando estructuramos, pues ya hablándole a todos, cuando estructuramos el curso propiamente lo pensamos para las personas desde cero, o sea, no tienes, porque muchas de las preocupaciones que tienen las personas es, bueno, yo no sé, yo no soy gerente o yo no he hecho especialización o yo no tengo un diplomado sobre gerencia, ¿será que voy a aprender? Y sí, realmente el curso pues lo estructuramos desde cero para incluso gente que está en la universidad probablemente, que ni siquiera ha terminado su pregrado, gente que no tiene universidad administradores, abogados, demás, cualquier persona puede aprender con este curso. A ver, basándonos en eso, Simón, pues en el proyecto, además pues de las dificultades que ya nombraste propiamente en estos proyectos, ¿qué otra dificultad crees que uno puede de pronto evitar cuando basándonos en el hecho de que uno no sabe, de que uno no tiene especialización o maestría? ¿Qué crees que uno podría evitar o un error que uno puede llegar a cometer y que pues cómo blindarse a eso? Pues mira, yo creo que lo más importante es saber cuáles son los pasos que hay que dar en cada una de las fases. Es decir, hay que entender el negocio inmobiliario, que es muy diferente a comprar y vender apartamentos, es muy diferente a solo construir, es muy diferente a construir para rentar. El negocio inmobiliario, pues, del desarrollo inmobiliario tiene otra cantidad de requisitos y requerimientos particulares en cada una de las fases. Entonces ya son fases que uno debe identificar completamente claras. Creo yo que esa es la manera concreta en donde se puede, digamos que poder liberar un poco los riesgos. Creo yo que esa es la manera, entendiendo como el paso a paso y entendiendo, digamos, que una cosa son las fases, que es, digamos, que transversal al tiempo, y otra cosa son, digamos, que las áreas de conocimiento que intervienen en el negocio, que son verticales. Entonces está el mercadeo, el comercial, el técnico jurídico, el financiero. Entonces ahí es donde uno en cada una de las fases tiene identificadas las áreas del conocimiento, es donde podemos avanzar. Bien, bueno, a ver, yo sé que de pronto no se logró contar del todo la experiencia por el tema de conexión, pero les quiero pues invitar a ustedes a ver si tienen preguntas ya sea de esta temática o preguntas que quedaron ayer, que sé que pues varias personas quedaron de preguntar por el DM porque tenían pues dudas particulares, puede ser incluso dudas sobre sus proyectos y demás. No sé qué opinan si abrimos micrófonos o empezamos a mover el chat. A ver, sobre temas particulares o sobre el tema de hoy. Ya, acá yo, Fran, yo le respondo a Julián que nos escribió un comentario. Julián, tienes toda la razón. Eh, a Juan Pablo se le presentó una situación, pues Julián nos está escribiendo a todos que digamos que con todo el respeto, el video donde el principal ponente se encuentra al otro lado del mundo en España y pues se nota el esfuerzo por encontrar el día adecuado para realmente brindarnos la mejor experiencia al compartir conocimientos y no mientras está de viaje. Entonces, tenés toda la razón. Digamos que Juan Pablo me pidió excusas porque a última hora se le presentó un inconveniente y no alcanzó, pues por temas de tráfico y otro tema, a llegar a tiempo. Él incluso me dijo, venga, movámoslo, desplacémoslo o algo, pero en función de que tenemos entre todos ya un espacio agendado, pues tomamos la decisión de continuar, así sea por el teléfono. Creo yo que igual, pues el hombre nos está ayudando a compartir un poco de su experiencia y de su conocimiento y pues digamos que creo yo que así haya sido por el teléfono era mejor que de pronto
no hacerlo. Y pues presento excusas a todos por esa situación. Es un tema que se nos salió de las manos. Daniel nos pregunta si vos vas a estar el sábado y el domingo el 100% o solo vas a estar en las 2 horas de la resolución de dudas. No, yo voy a estar todo el tiempo. Voy a estar, Daniel. De hecho, el curso, digamos que lo voy a dictar en compañía de Álvaro, pero vamos a estar los dos. Vamos a estar los dos juntos desde la oficina y trabajando precisamente para avanzar de manera conjunta con todas las personas inscritas. Bueno, Álvaro, no sé si entonces compartes pantalla nuevamente y tocamos cada uno de los puntos para hilar un poco con la visión de nuestro invitado del día de hoy, pues con lo que compartimos un poco. Dame un momentico, qué pena. Bien, bueno, es que estoy aquí. La resolución de dudas es el domingo, tenía entendido que era posterior al workshop. No, sí, se respondió la duda de que era el 100% Simón, pero tiene razón de que la resolución de dudas es posterior al workshop. Se plantea, todavía no tenemos un día exacto, eso se enviará pues a cada una de las personas VIP, pero pues va a ser un horario cómodo pues para todos y va a ser después pensando en las personas que de pronto no puedan estar y se vean los videos, pues ahí es donde van a entrar de pronto dudas o ciertos momentos durante la experiencia. Para Juan Diego que preguntó. Bueno, bien, un momentico. El Diego, principio siempre se habla de la prefactibilidad, pero no ujú. me queda muy claro cuál es el punto donde pasa a ser la factibilidad final. Listo, Diego. Entonces, la diferencia entre prefactibilidad y factibilidad es la calidad y la profundidad de la información. Cuando uno compra un lote, es digamos que sería muy costoso hacer todos los estudios y diseños a un nivel de profundidad tal eh, para que uno tenga una factibilidad, ¿cierto? Muy costoso y tardaría mucho tiempo y tal vez se caería la negociación y puede que a lo último te encuentres con que no puedas comprar el lote porque no sea factible. Entonces uno hace una prefactibilidad con una información primaria y la factibilidad se hace ya en el momento en que uno va a lanzar el proyecto a ventas. En ese momento se llama factibilidad cuando uno ya tiene diseños detallados, cantidades, presupuestos detallados, un modelo financiero completo, digamos que una definición de producto, digamos, renders, videos, temas jurídicos, la fiducia, si es del caso, etcétera, etcétera. Bueno, me gustaría mucho que pudiéramos eventualmente abrir micrófonos para los que tengan dudas. Ayer pues hubo un par de preguntas interesantes y Levantemos la mano y de una se abrimos los micrófonos para las personas que levanten la mano. Carolina pregunta, muy buen análisis, la experiencia de Santa Marta. Simón, la disminución de la oferta es algo muy fluctuante que siempre algo lo ocasiona. Chévere escuchar más experiencias de estas, incluso si no han salido bien. bueno, Carolina, la verdad es que a la disminución de la oferta hay que ponerle mucho cuidado porque puede ser un arma de doble filo, ¿cierto? Entonces uno se remite a históricos, no solo a lo que está ocurriendo, porque a veces, por ejemplo, se puede disminuir oferta porque, no sé, en el año anterior se haya evidenciado que haya habido un mal comportamiento en el ritmo de venta, ¿cierto? Pero todos los mercados son cíclicos y eventualmente eso puede reventar en un buen componente. Por ejemplo, eh, yo cuando estaba iniciando acá en Cali con un proyecto, eso fue en el 2014, 15, no, 15, 16 creo. Identificamos una disminución de oferta de inmuebles superiores a 1.000 millones de pesos, pero la realidad es que se ha disminuido porque el año anterior y el anterior y el anterior no se habían vendido muy bien. Entonces ahí es donde está el contrapunto. Entonces uno no solo se remite a la información concreta, sino a históricos y puede tomar unas decisiones un poco más profundas. Si quieres, ahí démosle la palabra a Germán que levantó la mano y ahorita respondemos las otras dos preguntas, ¿te parece? Listo, de una. ¿Qué más, Germán? Buenas Hola, noches. buenas noches. Gracias por la Germán, ¿cómo te oportunidad. veo? Muchas gracias, Germán, por Eh, participar.
Vale, vale, Simón. Pues yo tenía una duda, de pronto si dentro de este workshop se pueda solucionar más adelante, pues el día sábado, domingo. Y era de pronto con respecto a qué indicadores se pueden identificar para la estimación de la demanda de pronto en municipios intermedios o digamos que no son capitales. Ujú. He tenido la particularidad de que he tenido como la particularidad de evaluar de pronto proyectos en donde son en municipios pequeños o en zonas intermedias entre dos municipios y pues digamos no hay un acceso fácil a la información o qué indicadores usar para de pronto saber si ese lote o ese predio pueda tener viabilidad o no. ¿Sí? No es Listo. lo mismo una ciudad capital o algo así, a de pronto un municipio Sí, pequeño o un pueblo. de acuerdo. Mira, Germán, tienes toda la razón porque uno puede encontrar información de Coordenada Urbana, que es Camacol, o de Galería Inmobiliaria, que son empresas que se dedican a vender información de oferta y demanda en ciudades principales. Y en los municipios, de hecho, ese es el método que vamos a trabajar de estudio de mercado en el workshop. Vamos vamos a hacer un estudio de mercado a través de una metodología muy sencilla, no es nada del otro mundo, sino una metodología comparativa a partir de los proyectos que existen, saliendo a la calle, por el teléfono, por páginas y demás, y así sean pocos, se podrá entender y vamos a explicar cómo entender tanto la demanda como la oferta, tanto la oferta como la demanda a partir de la información y de un par de preguntas que se hagan en la captura del benchmarking que vamos a entender con un formatico que vamos a entregar. Es un tema que puede ser muy sencillo de golpe y puede generar mucho valor en la información para tomar decisiones. Eso lo vamos a hablar precisamente en el workshop. Creo que de eso, la mitad del trabajo del estudio de mercado lo hacemos el sábado y la otra mitad el domingo con quienes tengan el curso VIP pago. Perfecto. Listo. Acá dice Pregunta, Villamizar Brian. En efecto, sí. ¿Cómo hacer un estudio de mercado desde la demanda? En el workshop lo vamos a ver. Digamos que la demanda se puede leer a partir de lo que la gente ha comprado y uno puede deducir lo que la gente ha comprado a partir de un par de preguntas que se hagan en el momento que uno haga un benchmarking con los proyectos que estén digamos que en oferta. ¿Cuál es el mejor consejo para manejo de preoperativos? Es un capital de riesgo de aportar. Riesgos de aportar. Sí, Andrés Felipe, realmente el capital más importante en este negocio son los preoperativos, es un capital de riesgo y la mejor manera es presupuestarlos muy bien con escenarios conservadores de tiempo. Entonces, te pongo un ejemplo. Nosotros sabemos con el estudio de mercado que eventualmente tengamos rotaciones que nos permitan tener ritmos de ventas, no sé, de 15 unidades mensuales, pero para el ejercicio de preoperativos, entonces, me devuelvo un poco, que eso lo vamos a hablar en el workshop, pero me devuelvo y es, supongamos que el proyecto son 100 unidades, para hacerlo fácil, y que el punto de equilibrio es el 70%, es decir, que hay que vender 70 unidades para poder decretar punto de equilibrio. Si el estudio de mercado me indica a mí que yo puedo vender 10 unidades mensuales, serían 7 meses de preoperativos. Pero lo que nosotros recomendamos es en los preparativos ponderarlos con un escenario conservador, no con 10 unidades mensuales, sino con, digamos que en el estudio de mercado, identificar cuál es lo más conservador que podemos entender y tal vez sean 5, 6 o 7 unidades y ya no presupuestamos para 7 meses, sino para tal vez 10. Y eso me permite a mí tener una holgura de capital cuidando y resguardando esa época que es tan riesgosa. Y por supuesto, se trata de administrar con mucho juicio. Si uno tiene un presupuesto, debe honrarlo. Si uno dice que se va a gastar en mercadeo tanta plata, pues procurar que no se pase de ahí. Lo mismo en gastos de diseños, en gastos jurídicos, etcétera, etcétera. Álvaro, estás muteado, creo. Bueno, dice, ¿qué nos, opinión? Adelante. nos pregunta Carlos, ¿qué opinión le merece el proyecto de renta basado en alojamiento de hospitalidad en Medellín? En Medellín están En Bogotá. me imagino que es En Bogotá, Bogotá. y para los inversionistas se le ofrecen rentabilidades de por encima del 1%. Pues, como todo, creo que depende de estudiar la oferta y estudiar la demanda.
todos son ciclos. Entonces, si el negocio está tan bueno porque está dando buen dinero, pues va a haber mucha más gente que va a migrar a eso y entre más proyectos hayan, pues se va a disminuir, va a incrementar la oferta, va a disminuir el precio y va a dejar de ser tan rentable. Esos son ciclos. Entonces, a todos les hago la misma invitación, a cualquier tipo de proyecto, háganle números desde todos los puntos de vista, jurídico, financiero, técnico y comercial. Juan, me Diego dice, tenía una pregunta. listo. No, yo quisiera aprovechar que Juan ya llegó a la casa. Juan, ayúdame a buscar a Juan Savera, por favor, Álvaro, para que le Listo. habilitemos el micrófono. Ya, Simón. Listo, ya está Eso. activado. Hola, Simón, ¿cómo estás? Qué pena Yo, con Juan. todos ustedes, es que acabo de llegar. Ahora sí. Excelente, Juan, muchas gracias. Entonces, bueno, no, aprovechemos a Juan y hagámosle preguntas acá al hombre de Brecht, de Guaira, de su proceso, de sus conocimientos. Entonces, adelante, acá sí les dejo para que se puedan desquitar. Mientras, Álvaro, adelante mientras se motiva la gente, que ahorita estaban pues digamos que haciendo preguntas alrededor del mercado, pero hagámosle con una preguntita. ¿Qué se te ocurre preguntarle? Por favor, bueno, me parece interesante la pregunta de Julián. Nos dijo que 3 tips ¿Cómo me para leer levanté? el mercado. Bueno, yo leí una que acabaron de escribir de cómo levantamos el primer capital. Realmente les cuento, ¿verdad? Fueron 3 inversionistas. La primera inversión que necesitábamos, nosotros teníamos algo de esa parte, de parte de ese capital, y la otra la usamos con 3 inversionistas que, gracias a Simón también, porque pues conocía muy bien el sector, nos creyeron y creyeron en el proyecto y ellos fueron los primeros inversionistas de nosotros. En ese momento fueron 500 millones de pesos lo que conseguimos con ellos. Y yo creo que pues el éxito de conseguir capitales también se debe parte de la utilidad de los proyectos y compartir algo de utilidad de los proyectos y empezar a entender que siempre hay capital en la calle, siempre hay gente buscando en qué invertir. Y yo creo que las personas invierten en uno más que como empresa, como persona. ¿Cómo le vendes la idea? ¿Cómo le transmites que lo que vas a hacer lo vas a lograr? Y ahí fue muy importante Simón, porque Simón fue como ese punto o esa parte de tener certeza de que lo que estamos haciendo lo sabíamos hacer, a pesar de que nosotros no veníamos del sector. Para eso estaba Simón, que era la persona pues, que brindaba como esa seguridad en la parte técnica y de ejecución de los proyectos. Excelente, Juan, muchas gracias. Bueno, acá dice, ¿consideran que es mejor conseguir capital a préstamo con tasas fijas o quienes estén interesados en invertir con participaciones variables, específicamente en los primeros proyectos? Cuéntanos, Juan, de pronto, ¿cuál es la modalidad de inversión a la que de pronto con la que más te sentís cómodo a cuando invitas a amigos a participar como inversionistas? Bueno, nosotros normalmente los inversionistas que tenemos vamos a una tasa fija, o sea, colocamos un porcentaje fijo desde el inicio del proyecto. Pero no como un porcentaje, no como una tasa fija de crédito, sino como... En una rentabilidad sobre la inversión. Es decir, sino una utilidad concreta. Es decir, eso pues yo lo acompañé a estructurar, Juan, y por poner un dato cualquiera. Vea, el proyecto tiene este escenario, tiene este pipeline, tiene este cronograma. Si usted pone 100, le doy 100 más X, ¿cierto? Y no se mueve de ahí. Son 100 más X, y si el proyecto se demora más, hombre, es riesgo el negocio y tal vez la TIR se deteriorará, pero si se demora menos, pues también le mejorará, ¿cierto? Sí, señor. Es así, es un valor concreto y único. Y también sé, y Juan me permitirá complementarlo, que hay algunos que les permite que escojan un apartamento, un inmueble en el proyecto y de alguna manera, digamos que sortean eventualmente el tema del riesgo del tiempo, porque si se demora un poquito más en el tiempo el proyecto, pues digamos que el inversionista también gana un poco más de valorización. ¿Es así, Juan? Yo creo que realmente el tema es por etapas, Simón. O sea, al principio Sí, uno no tiene demasiado acceso a cierto capital del sector bancario, entonces hay que llegar a capitales un poco más costosos, que es el capital de terceros, que nunca va a ser más barato. Pero yo creo que con la evolución del tiempo y con la evolución de las empresas, uno va cada vez adquiriendo un poquito más de sector financiero, ¿sí? Y eso pues le ayuda a que de pronto
la plata sea un poco más barata, ya no te apalancas tanto con inversionistas, sino empiezas a trabajar con fondos de inversión, empiezas a trabajar con banca. Entonces yo creo que es un mix de muchas cosas. Nosotros seguimos trabajando con inversionistas, tenemos como ya un pool de inversionistas que nos acompañan dentro de la compañía, incluyéndonos a nosotros como socios, siempre entramos como inversionistas, porque esa es la otra, ¿no? Uno tiene que tener muy claro cuando tiene las empresas que las empresas tienen que trabajar para uno, o sea, tiene que llegar un momento donde una empresa ya no depende de uno, sino las empresas tienen que funcionar, y parte de alguna vez en una charla con Simón me decía, contrate cabezas de los equipos, y empezamos como a identificar esas personas que necesitábamos para cada uno de los departamentos, para que las empresas puedan funcionar a favor de nosotros y pueda funcionar sin que ni siquiera estemos, porque realmente llega un momento, al principio fuimos todo, yo creo que nos tocó hacer fuimos mensajeros, fuimos contadores, fuimos asesores, fuimos comerciales, estuvimos buenos casi servidores de todos los café también. todo, y yo inclusive hasta el aseo, yo recuerdo que tocaba, pues pucha, barra rápido que va a llegar un cliente, y yo creo que, pero eso es un aprendizaje y eso es importante porque uno también tiene que entender en las empresas todas las áreas. Entonces, y uno lógico, se va identificando con algunas más que con otras, pero hay que aprender de todas, hay que realmente entenderlas todas, por lo menos. Entonces, yo creo que el tema del capital es un tema de una evolución. Uno va evolucionando, al principio tiene capital netamente de inversionistas y propio, luego tienes capital de inversionistas, bancos, propio, luego brincas a fondos, entonces, y vas encontrando pues la mejor opción cada vez que vas a hacer un proyecto. Sí, así es. Ahorita, de hecho, pues, los constructores estamos migrando un poco también con las altas tasas a irnos buscando fondos inmobiliarios, fondos de inversión incluso extranjera que ya le pongan la plata sin el riesgo cambiario, y a eso es a lo que vamos migrando, de hecho. Eso es así. Voy a aprovechar a darle acá la palabra a Germán Pérez, que está levantando la mano para hacer una pregunta ya directa. Adelante, Germán. Hola, Juan. Hola, Germán, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. De pronto quería preguntarte si en uno de los proyectos que ya hayas realizado haya existido la coyuntura en donde al dueño de la tierra se lo haya involucrado dentro del proyecto como, pues, digamos, alguien más, y no como una negociación y se le paga por el predio, sino, digamos, una negociación donde se haya involucrado al dueño de la tierra. Bueno, actualmente a nosotros no nos ha pasado. Nosotros normalmente siempre lo vas a involucrar. O sea, siempre el dueño de la tierra al principio, mientras que tú le pagas, viene siendo casi un socio. ¿Por qué? Porque hasta que tú no le liberes los pagos, pues ellos siguen participando dentro de los proyectos. ¿Qué nos ha pasado a nosotros? Nos hemos terminado volviendo muy amigos de los dueños de las tierras, y en el proceso eso facilita mucho las cosas, porque ya deja de ser un negocio netamente como negocio y se vuelve un tema más de negocio y amistad. Entonces, pero todos los proyectos que nosotros tenemos casi que llegamos al punto de equilibrio, al punto de iniciar obras con el lote 100% pago. Casi que buscamos siempre durante el proceso tener la plata para poderlo pagar. Y ahí yo hago, Juan, de pronto, me disculpa si me le meto mucho al rancho, pero Embrec tiene una particularidad, y es que ellos sí que son berracos para encontrar oportunidades y lotes baratos. Es decir, ellos, así como yo les he contado un poco que uno tiene que buscar muchos lotes y que a uno, digamos, que tiene que procurar que en la medida que le pese menos, ellos compran a un plazo, piden plazo, por supuesto, y como dice Juan, cuando van a iniciar la obra el lote ya está pago, pero porque lo compran el valor de la tierra muy, muy barato. Y lo que hacen es que ellos se vuelven como quien dice, como socios, al comprar la tierra barata, la ponen en la estructura de costos más cara y tienen, por decir así, una segunda utilidad. Tienen una utilidad por desarrollar el proyecto y otra por haber conseguido una tierra barata. Entonces, inclusive, Simón, yo creo que gran parte de la utilidad, si no es la mayor parte de la utilidad, está en la compra de los terrenos. O sea, así es. Es decir, les soy muy honesto, yo compro tierra y hemos comprado terrenos para los proyectos pesando un 3.5 sobre las ventas. Entonces, realmente, en proyectos de estrato alto, pues, es decir, en proyectos importantes. Entonces, al proyecto van y se lo zampan al 10, al 12, pero ellos la compraron al 3,5. Y esa ganancia tan grande, que incluso en muchos casos es superior a la utilidad, es
ellos viéndolo como otro tipo de negocio, un negocio de comprar tierra y ponerlo para el proyecto. Y eso, primero, para el banco es muy bueno porque la tierra ya es de ellos. Segundo, porque en el apalancamiento en el ejercicio, cuando uno se presenta al banco, tienen digamos que un porcentaje sobre la estructura de costos ya cubierta y digamos que el patrimonio se ve mucho más robusto. Y por último, digamos que en últimas terminan teniendo una muy buena utilidad que también se traduce en una mayor protección ante eventualidades inflacionarias, tasas altas, riesgos técnicos, etcétera, etcétera. Mateo tiene una pregunta. Vamos a darle la palabra. Hola, sí, buenas noches. Mira, yo tengo una pregunta. En el momento en el que uno tiene, digamos, diferentes actores de apalancamiento, ¿qué negociación se hace? Porque normalmente el banco pide la totalidad de la prenda como garante. Entonces, digamos, cuando uno tiene banca y socios o inversionistas de otros factores, ¿cómo negocia? Okay. Bueno, ese tema realmente a mí se me presentó antes de llegar al crédito constructor y la verdad nos tocó unificarlo porque la prenda del banco siempre, pues para crédito constructor siempre va una sola. Inclusive tuvimos que liberar como el resto de personas que estaban, nos tocó hacer cierto manejo distinto con alguno de los inversionistas porque al final del ejercicio el banco siempre va a pedir la primera opción dentro de los proyectos, inclusive la hipoteca queda completa hacia el banco. Entonces yo creo que es buscar como la forma y empezar a estructurarla, inclusive Simón es muy hábil en el tema, porque es empezar a encontrar financieramente cómo la estructuras para que cuando llegues al punto de crédito constructor, pues tenga el lote. Nosotros por lo general, siempre que empezamos un proyecto, parqueamos el lote independiendo si tenemos socio o están las personas de anteriores dueños del lote dentro del proyecto, mientras que se les va pagando, pero siempre estamos buscando formas de financiación de cómo pagarles, ¿sí? Para que cuando lleguemos al tema del crédito constructor, pues tener el lote por lo general 100% a nombre de la compañía. Inclusive eso te va a ayudar a apalancarte para el tema de los recursos, ¿sí? Pero ese tema de tener varios actores, yo creo que es empezar como a estructurarlo con mucho tiempo de anterioridad para buscar la forma más eficiente de poder sacar el proyecto adelante. No sé, Simón, si tengo algo que agregar ahí. Yo complementaría a Juan y es que pues, es lo que dijiste, pero básicamente hay otras maneras diferentes de garantías diferentes a solo entregarles la tierra como garantía. Puede ser partícipe de la empresa, pueden haber contratos privados, pueden haber pagarés, pueden haber otro tipo de garantías. ¿Sabes qué nos pasó a nosotros, Simón? Nosotros en uno de los proyectos tuvimos que involucrar a uno de los socios dentro del fideicomiso, pero no entraba dentro del fideicomiso del lote, sino del fideicomiso inmobiliario. Así es. En una hay muchos tipos de manera de estructurar el tema, también lo vamos a revisar en el workshop, pero lo que dice Juan es muy importante, eso hay que definirlo casi que incluso antes, pues en la estructura que uno va a salir a comercializar antes de comprar la tierra, porque si la única fuente de pronto de financiación de cooperativos y compra de tierra que se te está ocurriendo o que tengas a la mano, porque uno tiene que ver mucho con el capital relacional, es que haya una garantía directa de tierra, pues es la única garantía real que vas a tener para la construcción. Que si no tienes acceso al crédito constructor, igual vas a necesitar conseguir dinero para poder construir. Y seguro, el crédito constructor sí requiere un capital de un tamaño mucho más interesante, que seguro sí te van a pedir una garantía real. Entonces, en ese caso, yo sí procuro manejar una estructura de garantías diferente en función también de los riesgos que se corren y el capital también que se pone. Inclusive dentro de los fideicomisos puedes estructurarlo de muchas maneras. O sea, porque los fideicomitentes realmente, las fiducias, uno lo puede estipular en diferentes formas donde cubres el resto de inversionistas. Inclusive a mí me pasó en un proyecto ahorita que estamos trabajando, yo ya tengo un crédito constructor, pero tengo un fondo que me está prestando plata más barata. Buscar una figura de cómo liberar el crédito constructor sin haberlo desembolsado cierta parte y cómo entrar la plata del banco. Y lo que ellos me estaban pidiendo era una garantía de los derechos fiduciarios, más que del otro. Es un documento privado. Empezar a encontrar cómo uno le da la vuelta a las cosas y
y a partir de, yo creo que también es rodearse de un equipo jurídico muy bueno, eso es algo Es necesario, extremo, es y necesario. uno tiene que tener un equipo jurídico muy hábil para empezar a encontrar ese tipo de matices que tienen los proyectos porque todos los proyectos son distintos, en todos uno se encuentra situaciones totalmente diferentes. Hay gente muy sencilla para hacer negocios, hay gente un poco más compleja, entonces es buscar tener un muy buen abogado, una parte jurídica muy buena, que le dé a uno como esa asesoría de cómo le ayudo a blindar al que me va a poner plata sus recursos. Así es, así es. Bueno, no sé si de pronto hay alguna otra duda que le podamos compartir a Juan o si de pronto vamos ya dando Yo por tengo una terminada duda propia. Adelante, Álvaro. Me gustaría preguntarte por qué elegiste lo inmobiliario. O sea, ¿cómo decidiste irte a lo inmobiliario? ¿Qué te motivó? A ver, nosotros, la verdad es que a mí fue el diseño. Yo creo que fue parte de lo que más me gustó del negocio. Además, yo siempre he sido comercial, siempre me ha tocado en todo lo que he trabajado, siempre trabajé en el tema comercial. Entonces era esa relación con el cliente y empezar algo que contaba Simón al principio que no les pude contar porque fue cuando se me fue la señal es ¿por qué el diseño? Bueno, a mí me gusta mucho el diseño, yo no soy arquitecto, pero vivo muy metido, yo creo que soy como el director de diseño de la compañía, a pesar de que tengo 6 arquitectos dentro de la empresa. Pero es porque el arquitecto lo está viendo desde otro punto de vista al que uno lo ve desde esa combinación de lo comercial, que es entender lo que quiere el cliente, lo que está buscando el cliente, y trasladarle esa necesidad a la parte de arquitectura, ¿sí? Y algo que pudimos entender en Break es que la arquitectura no es de una sola persona, sino es de un equipo de personas. O sea, nosotros trabajamos todo el tema arquitectónico en conjunto. Inclusive invitamos las esposas, invitamos muchas de las personas que están alrededor para que empiecen a opinar, porque al final del ejercicio tú estás creando un proyecto para familias. O sea, y a veces los arquitectos no lo ven tan así, entonces hay que empezar a involucrarlos un poco más en lo comercial y hacerles ver que los proyectos pueden funcionar desde ahí, ¿sí? Yo creo que esa fue la razón en mi punto, la parte primordial por la que me gustó el negocio, porque combinaba eso comercial con ese tema de diseño. A mí eso me gustó mucho. Y cuando empezamos a ver que el negocio funcionaba, que a la gente le gustaba el producto, pues eso va motivando y cada vez te vas motivando un poco más, ¿sí? Y ya cuando se empieza a ganar plata, pues todavía mucho mejor. Entonces, yo creo que es una combinación de esas cosas. Vale, perfecto, Juan. Bueno, no sé si alguien más tiene otra duda o algo que quiera comentar. Los micrófonos están abiertos para todos, el chat está abierto para todos. Listo. Si quieres, ve compartiendo, Álvaro, para que cerremos Mientras con tanto, lo que quería es. mostrarles, Ajá. porque ayer hubo como dudas respecto a qué hacía parte de la parte paga y de la parte gratuita. Entonces aquí como este cuadrito donde resumimos toda la información. La experiencia gratuita que va a ser el primer día, el día sábado, pues vas a tener acceso a la primera parte del workshop y pues ya estás dentro de un grupo de WhatsApp. Y pues cuando adquieres la experiencia VIP, pues tienes la misma experiencia gratuita, pero adicional, pues tienes varios beneficios. El segundo día del workshop vas a tener una sesión práctica con nosotros, donde vamos a construir un teaser para poder ir a buscar inversionistas, que es justo de lo que estamos hablando, para comprar un lote sin tu dinero. Eso hace parte del segundo día. También a las personas que ya compraron, ya les debió llegar el pack Ínsula, donde están todos los formatos que vamos a usar. Y además, durante el curso, pues les van a llegar una serie de formatos adicionales si eres VIP. También, como les había dicho, la creación del teaser, que es un documento que utilizamos para buscar inversionistas sobre nuestro proyecto, convencerlos de que es un proyecto de oportunidad. Vamos a tener una sesión grupal de 2 horas posterior al workshop, donde vamos a solucionar todas las dudas que surjan para los participantes de la experiencia VIP. También les vamos a enviar a sus correos las grabaciones de los 2 días de workshop para que pues revisen si quedaron de pronto algunas cosas pendientes o si se perdieron de algún punto por alguna ocupación, pues que los puedan revisar tranquilamente desde sus casas. Y también las personas que ya hacen parte de la experiencia VIP, que también pues he visto varias hoy conectadas, muy pendientes, muchas gracias, pues ya están en un grupo privado donde vamos a empezar a compartir información bastante valiosa para ustedes. Entonces la invitación, como siempre, pues es a que se
a que hagan parte de la experiencia VIP. Si hay alguna persona aquí en este momento que ya intentó hacerlo y no ha podido por algún inconveniente, no pasó la tarjeta, algo falló, pues háganoslo saber. Tenemos un equipo de personas listo para atenderla, para tratar pues, de que todos puedan hacer parte de la experiencia VIP, pues que no se pierdan. Hicieron dos preguntas, Álvaro. Una, el tema de la utilidad, ¿cuánto era el porcentaje de la utilidad? Por ahí la leí. Simón. Sí, pues mira, lo de la utilidad, la respuesta depende del proyecto, porque hay proyectos, eso depende del proyecto, eso lo vamos a ver en el digamos que el negocio, porque hay múltiples indicadores que nos van a revelar si el proyecto vale la pena o no. ¿Listo? Y la otra que estaban haciendo es el tema del alza de los precios. Inclusive yo les puedo contar desde nuestra experiencia cómo nos impactó, porque sí fue bastante fuerte. Inclusive yo estoy ahorita iniciando obra y el cambio de precio nos ha tocado. Hicimos varias cosas, realmente. Una, honestamente, tocó tratar de renegociar con los clientes muy antiguos. Fue parte de lo que nos tocó hacer, porque realmente la alza sí fue bastante considerable. Y muchos aceptaron, o sea, llegamos a acuerdos con muchos clientes de los de lista 1 que ya teníamos vendido. Otros clientes se retiraron y realmente fueron apartamentos que, voy a ponerles un ejemplo, yo empecé vendiendo a 4.900.000, más el metro cuadrado, así es. Metro cuadrado, y ahorita estoy vendiendo a 6.600.000, 6.400.000, más prima de altura, Torre 1 y Torre 2. Entonces, pues muchos de los clientes que se retiraron, que no, bueno, tampoco fueron muchos, porque el proyecto realmente, lo que decía Simón alguna vez, porque esa pregunta se la hice a Simón varias veces, no le medimos hacer esto y parte de la decisión fue que sí, porque había que compensar el tema de los precios y había que subir las listas. Yo estaba vendiendo muy rápido y parte del vender muy rápido, pues una de las razones es que estás vendiendo muy barato, ¿sí? Entonces realmente lo que hicimos fue renegociar con algunos de los clientes de lista 1. A nosotros nos funcionó. Muchos de los clientes estuvieron de acuerdo en aumentar el valor de la cuota inicial, en aumentar el valor del metraje. Otros no. Los que no estuvieron de acuerdo fueron muy pocos, pero igual ya los vendimos. Fueron apartamentos que se volvieron a vender. Porque por lo general los primeros clientes siempre tienen la mejor vista, la mejor ubicación, los mejores pisos. Entonces son apartamentos que rotaban mucho más rápido, ¿sí? Pero sí el impacto fue duro. También lo otro, yo creo que otra parte fundamental, y en esa sí fue muy claro, Simón, es tener bastante colchones dentro del modelo financiero, dejar de ser un poco optimistas cuando se estructuran los proyectos, pensando en que siempre van a haber costos, siempre van a haber cosas, y eso le mitiga a uno ciertas cosas, ¿no, Simón? Siempre trabajamos sobre algo muy, no el más pesimista, pero sí nos vamos a escenarios bastante ácidos. No, son escenarios conservadores que definitivamente es menester tener en cuenta, y sobre todo las proyecciones de inflación y el flujo de cuándo uno va a hacer las inversiones, es necesario tenerlo. Es decir, no es de la manga, eso es calculadito, y entendiendo claramente las proyecciones que uno tiene, es fácil monitorearlo. Si uno dice, si yo estructuré este proyecto con una inflación del 10% y estoy viendo que hay gente que ya está diciendo que va a llegar al 12%, de una vez haga ajustes y revise que hay que subir en las ventas para poder cumplir con lo que hay que hacer. Pero si uno ni siquiera hizo proyecciones en el tiempo de las inflaciones y no sabe si la inflación es del 10 o del 12, qué tanto le pega, pues es imposible uno poderse cubrir ante eso. Entonces ahí es donde está el termómetro. Cuando con Juan estructuramos el proyecto, la inflación en ese momento era del 4,5%, del 5%. Sí, en la medida que fue pasando hace 2 años, no, es que ya el 7%, comenzamos a tomar acciones, y de hecho lo primero que hicimos este año cuando estuvimos reunidos en la oficina de Juan al comienzo del año, dijimos, Juan, hay que subirle el 2% cada no sé cuántas unidades. ¿Por qué? Claro, y empezamos a subirlo de a poquito, ¿no, Simón? Así es. Empezamos a subir el precio, pues para el equipo comercial tampoco sienta ese cambio tan brusco. Fuimos cambiando de un 2% cada 20 días, cada 15 días, hasta que fuimos, yo inclusive logré pasar de lista 1 a lista 5 en Torre 2. Antes de salir a ventas. No alcancé a ver la última pregunta.
No, la pregunta era, por allá hay una pregunta que Diego decía, ¿cuál es la llamada lista cero? Entonces es la lista que uno le hace a los amigos y familiares, A que es los antes de salir a amigos, venta. Amigos, familiares, inversionistas antiguos inversionistas. o así es. Entonces uno muchas veces dice, doy un buen precio, pero salgo posicionado al mercado y también obviamente con algunas condiciones de pago que favorezcan la caja del proyecto. Sabe que en el caso nuestro, Simón, hemos utilizado algo de lista cero y es no, esa lista cero sigue siendo una lista uno sin prima de altura. Por ejemplo, en mi Eso. caso, es algo que hemos utilizado y es como invitar a esa gente que es muy cercana Así y les es. vendemos sin prima de altura, ¿sí? Y alguno que otro Así es. descuento o les regalamos alguna cosa. Así es. Bueno, Juan, por acá hay una última pregunta para que debemos descansar también a todo el mundo, que ha sido un live bien interesante. Mateo, le estoy intentando dar. Listo, perfecto. Listo. ¿Qué más, Simón? ¿Cómo vas? Muy bien, ¿Cómo Mateo, estás? ¿cómo va todo? Qué chévere esa invitación y esa retroalimentación de toda la experiencia que ha tenido Ínsula. Yo la Gracias. vengo siguiendo desde hace mucho tiempo y la verdad es que tiene muy buenos proyectos. Una Muchas gracias, Mateo. pregunta, a mí siempre me ha costado el tema ahorita estaba hablando de la inflación, de que uno ve que comienza a subir, que la gente comienza a hablar. Esos datos bases con el que uno estructura la prefactibilidad del proyecto, de pronto en el VIP se van a tocar de cómo extraerlos, de qué fuentes, como para tener una información más precisa en el tema de estructurar los proyectos. Sí, claro que sí. Eso lo vamos a ver en el segundo día. No solo de qué fuente, porque la fuente es importante, sino sobre todo también cómo ponderarlos en el tiempo, ¿cierto? De una manera muy sencilla y no tan, es decir, tenemos un formulario que nos ayudaría, el formato que nos ayuda a calcularlas de manera muy concreta y rápida para tomar decisiones y que lo podamos ponderar ahí como en el cuadrito de la estructura de costos en el PIG. Sí, porque eso a veces tiende a ser como muy sugestivo, como la política, pero es bueno Sí, uno tener muy así buenas es. fuentes para ese tema. Pero Mateo, si te das cuenta de pronto las proyecciones que uno busca, digamos que de los bancos, del Banco de la República y demás, la variación entre ellos no es muy grande. Si se pueden equivocar, se equivocan todos. Lo importante es monitorearlo porque, para poder tomar decisiones. Entonces, si os vas a ver cualquier fuente, BBVA Research, Bancolombia, el Banco de la República, las fiduciarias, el que sea, todos están hablando, no, que la inflación va a estar algunos entre el 10,5, otros entre el 12. No van a pasar de ahí. Si se equivocan Sí, porque a mí llegaron me al pasa. 15, lo importante es que vos sepas en cuánto estimaste la Sí. inflación tuya y cuando veas que cada corte que va sacando la DIAN le estás pegando, hagas ajustes porque de alguna manera con las ventas puedes recuperar un poco en ese sentido. ¿Sí me explico? Aló, Listo, bueno. creo que se silenció el hombre. A veces el tema de los riesgos que incluso aparecen según la industria es bastante impactante en la prefactibilidad, pero listo, ya que Así es, entendí. perfecto. Bueno, no, muchas gracias Juan nuevamente, de verdad, por tu tiempo. Saludos por favor a la familia. Nos estamos viendo. Y bueno, a todos muchas gracias por su tiempo. Sé que es un día entre semana, dándole hasta tarde en este tema. Por acá les recordamos pues a las personas que si necesitan ayuda pues para el tema de VIP, ahí tenemos el chat de soporte y podemos avanzar. Los invito nuevamente a que se inscriban, de verdad que vale la pena y de verdad que está muy económico. Eso es la intención de este proceso que estamos haciendo desde Insula Academy. Inicialmente es que puedan fácilmente entender cómo llegar a ese proceso de comprar un lote para que una vez tengan el lote, ahí sí nos podamos acompañar de una manera más personalizada en la estructuración y gerencia ya como consultores, que es lo que hemos hecho con empresas como Juan. Entonces, antes de que tengan un lote es muy difícil para nosotros atender un requerimiento porque no sabemos de qué tamaño es la situación, mientras que con este proceso vamos a poder ayudarlos a que compren un buen lote y después de eso sí nos volvamos pues un equipo desde la estructuración de la gerencia. Juan, nuevamente muchas gracias a todos. Hombre, Muchas Simón, gracias. muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos. Sí, de verdad que ha sido un proceso bien chévere
hemos trabajado de la mano, terminamos siendo pues muy amigos, casi que se volvió un tema de estarle consultando muchas cosas, ya se vuelve un tema de trabajar en equipo, ¿sí? Entonces pues le agradezco mucho de verdad al Grupo Ínsula que ha estado trabajando con nosotros desde el principio y hemos inclusive ahorita afrontado retos que han sido nuevos para todos, como nuestra expansión fuera de Colombia, ¿sí? Que la venimos trabajando también con Simón. Es adaptarnos a otro mercado, adaptarnos a otro tipo de manejo del sector inmobiliario. Pero sí, yo creo que es entender bien el negocio y yo sí, de verdad que, como se lo he dicho muchas veces a Simón, yo creo que Simón es partícipe de que nosotros hayamos crecido como empresa, hayamos avanzado como empresa. Él ha sido, yo creo que una ficha muy clave dentro del proyecto. Muchas gracias, Juan, de verdad, y feliz noche a todos. Bueno, que Mañana estén sí bien. tendremos Luego, live para las personas que preguntaban. A las 8 de la noche nos Pues sí, vemos. verdad. Mañana también un invitado bien especial. Mañana la persona que nos va a acompañar inicialmente era un cliente, después nos volvimos amigos y ahora somos incluso socios. Viene de haber trabajado 15 años en el sector financiero y hoy en día, digamos que la empresa de él tiene participación como en, deben ser tal vez 3 o 4 sociedades que desarrollan proyectos inmobiliarios. Así que es una visión diferente también. Empezó sin ningún conocimiento, al igual que Juan, con una proyección bien berraca y bien tremenda. Así que los esperamos mañana también para que terminemos de dar estas conversaditas antes del workshop. Les dejamos el link de soporte y nada, gracias a todos por asistir, por regalarnos su tiempo a esta hora y hasta luego. Listo, muchas gracias, que estén bien. Con mucho gusto. Muchas gracias de verdad a todos por su tiempo.